El abacados. Padre eterno, ministraré tu palabra, sea tu bendito Ruach HaKodesh y no el hombre. Toda Gabaya Hamashiach, Omen, Beomen. Siéntense por favor allá en casa. Soy su servidor, doctor Javier Palacios Celorio, Roe, pastor de la Keilah Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Van a ir apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Y los libros, ya no los voy a presentar físicamente hasta que salga otro libro en otro idioma. Bueno, aquí prendí el incienso aproximadamente hace 2 horas e hice oración por toda la Keilah, atención, toda la Keilah, gozo y paz local y mundial. Y oré desde luego por toda la humanidad para que haga arrepentimiento. Bendito es Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Bueno. En la pantalla van a ir apareciendo los libros como ahora mismo, y esos libros los pueden bajar de la página gozoypaz.mx. Todo el material es gratuito. Bájenlo, cópienlo, regálenlo. Seamos luz, como dice Yahshua. Ahora mismo puedes suscribirte si no estás suscrito al canal, darle link a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y bueno, si te gusta el video, dale me gusta, porque eso así lo reconoce YouTube como un video que puede recomendar. Recuerden, yo no monetizo los videos de YouTube, todo el material es gratuito. Vamos a abrir nuestra Biblia bien contentos en el Salmo 113. Este es el Salmo que vamos a leer el día de hoy. Y hoy vamos a empezar con una introducción del libro de Ruth. Si me llevo un poco más de tiempo, lo voy a dividir este tema en 2. Sería este viernes y el próximo viernes, para que así llevemos un orden como lo hicimos en el libro de Samuel, en el primer libro de los Reyes, en el segundo libro de los Reyes. Bueno, ¿ya tienen el Salmo 113? Perfecto. Yo lo voy a leer. Amén. Todos vamos a leerlo. Amén. Exaltad, siervos de Yahweh, exaltad el nombre de Yahweh. Sea el nombre de Yahweh bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, se ha exaltado el nombre de Yahweh. Excelso sobre todas las naciones es Yahweh, sobre los cielos su kabod, su gloria. Verso 5. ¿Quién como Yahweh nuestro Elohim, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Vean qué bonito está el verso 8. Para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Aleluya. Verso 9. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Yo estoy muy contento, y a propósito de este salmo, porque en los días anteriores que he estado recibiendo hermanos aquí, lógico, con la sana distancia y todo por la pandemia, muchas hermanas quedaron embarazadas durante la pandemia, y entonces han venido a dar gracias al Eterno, porque es el Eterno el que hace los milagros, de que ya tienen sus bebecitos o de que ya están embarazadas. Entonces yo estoy muy gozoso porque el pueblo irá creciendo. Bendito es el abacados, y seguramente todos esos niños, esos bebitos van a pasar vivos al milenio, sin duda. Vamos a iniciar el estudio del libro de Ruth. Me voy a ir un poco, no lento, pero sí con calma, para que se puedan captar muchas enseñanzas del libro de Ruth. Voy a dar una introducción como lo he hecho en cada uno de los libros. Para empezar, vamos a empezar así, después voy a aclarar varias cosas. Se habla de una gentil, eso de gentil pónganlo entre comillas, moabita, que se casa con un hebreo de nombre Boz. Y Esther es una judía, para que se entienda, una hebrea que se casa con un monarca gentil para salvar a la nación de Israel, a su pueblo. Entonces, Ruth, gentil moabita, que se casa con un hebreo de nombre Boz, y Esther, una judía, una hebrea, que se casa con un monarca gentil para salvar la nación. Para salvar la nación, ¿quién es Yahweh? Ahorita vamos, el que salva es Yahweh. Ahora, de toda la Biblia son los dos únicos libros que llevan nombre de mujer. Entonces, no es para que nuestras hermanas se sientan orgullosas, pero sí contentas, porque el Eterno toma muy en cuenta cuando una mujer se consagra
al Todopoderoso, o sea, a Él. Cuando una mujer se consagra a Yahweh, es muy usada por el Eterno. Entonces, hermana, a consagrarse de veras. No digo que no sean santas, pero santificarse totalmente. Ahora, el libro de Esther se lee en la fiesta de Purim, el 13 de Adar, es decir, del mes 12. Y el libro de Ruth se lee en la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot tú la encuentras, por si gustan anotar la cita, porque yo sé que siempre se conectan muchos hermanos nuevos y nuevas. Éxodo 23, verso 16. Ahora, no se sabe con exactitud quién escribió el libro de Ruth. Sin embargo, todo apunta a que fue el profeta Samuel, ya que se justifica, por así decirlo, el reclamo de David al trono por ser el nieto o bisnieto de Ruth y Boz. Ahora, este libro es muy seguro que se haya escrito en el tiempo de la unción de David como rey de Israel. Es decir, que los libros no fueron escritos en el momento que vivía Ruth, por ejemplo, en este caso, sino cuando ya el rey David iba a ser ungido o cuando fue ungido. ¿En qué me baso para opinar esto, esta humilde opinión de un servidor? Porque la etapa monárquica, por así decirlo, de David, del rey David, se narra al final del libro de Ruth, pero todavía no se narra a Salomón. Entonces, podemos abrir nuestra Tanaj, por favor. Vamos para allá. Bendito es el Abacados, en el libro de Ruth. Bendito es tu nombre. Entonces, sí se narra hasta David. Permítame, me voy a tardar un poquito más porque con una sola mano siempre es un poquito más difícil, hermanos, pero les pido paciencia. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a ver Ruth en el capítulo 4, en el verso 18. Entonces vamos a ver que sí se narra a David, pero ya no se narra, no se menciona a Salomón, porque seguramente todavía no nacía. Entonces, por eso digo que el libro de Ruth es muy seguro que lo haya escrito el profeta Samuel, porque David era quien iba a ser entronizado, o bien ya había sido ungido como rey de Israel. Entonces, en Ruth 4, verso 18 dice así: estas son las generaciones de Farés. Subrayen Farés porque es muy importante. Yo tengo aquí mi marcador, lo voy a utilizar, ¿de acuerdo? De Farés. Farés engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Verso 20, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. No menciona ya a Salomón porque todavía no había nacido, es muy seguro. Entonces la idea es, amados Sahim, que el libro fue escrito seguramente cuando el rey David iba a ser ungido como rey, o bien cuando ya había sido ungido. Ahora, durante la época de los jueces es donde surge toda esta historia, es decir, es en la época de los jueces. La Biblia para los nuevecitos, así el Tanaj, la Biblia, no es que se haya, ¿cómo podría explicar? A ver, es que primero fueron los jueces y después fue Ruth, no, sino que Ruth vivió en la época de los jueces. Entonces, durante la época de los jueces es donde surge o se acontece lo que está escrito en el libro de Ruth. ¿Qué época fue para Israel? Una época muy oscura, como la que ya está iniciando en toda la tierra, en toda la tierra, en este planeta. Fue una época muy oscura. Vamos a Ruth capítulo 1 y en el verso 1. Dice así, en Ruth, busquen Ruth 1:1.
Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Ahora, la primera pregunta, ¿por qué hubo hambre? Por juicio. Es decir, en el libro de Deuteronomio están las bendiciones y las maldiciones. Bendito serás en tu entrada y en tu salir, bendito en tu arteza de amasar, en tu ganado, en todo. Pero después, a mitad exactamente de Deuteronomio 28, aparecen las maldiciones. Maldito serás en tu entrada y en tu salir. Y si tú sigues leyendo, está la hambruna. Entonces hubo hambre porque el pueblo se había olvidado de guardar la Torah de Yahweh. Bueno, ahora, después de la época de Josué, de Yehoshua, que acabamos de estudiar ese libro hace 8 días, vino un declive espiritual en Israel como nunca. Pero ahora, ¿cómo está? ¿Cómo está Israel? Entonces, si después de la época de Josué todavía había mucho amor por el Eterno y demás, se desviaron rapidísimo. Entonces, vuelvo a repetir, hubo un declive espiritual muy fuerte, mucha apostasía. Y aquí es donde quiero que entremos en profundidades. A ver, mucha apostasía en Israel. Y entonces el Eterno permite que vos conozca a Ruth, la redima, la compre para Él, por así decirlo, ¿sí? Y entonces, ¿qué hay ahora, hermanos preciosos? Apostasía. ¿Quién lo dice? El Espíritu de Yahweh, a través de Pablo, de Rab Shaul. Porque no vendrá, ¿quién? Yahshua, hasta que se manifieste, haya mucha apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Entonces vamos entendiendo que el libro de Ruth es un libro totalmente profético. No es tanto la historia, que sí es muy hermosa, la historia de amor entre Boaz y Ruth, pero esto va más allá aún. Inclusive vemos que se desarrolla en la fiesta de Shavuot, en la fiesta de Hamatzot, los panes sin levadura, y hasta la fiesta de Shavuot y aún más allá. Entonces, ¿qué había? A ver, vamos a analizar esto. ¿Qué había? Mucha apostasía. ¿Qué otra cosa había en esa época de los jueces? Guerras internas, como guerra civil, guerras internas en ese periodo de los jueces. ¿Qué es lo que está habiendo ahorita exactamente en el gobierno de Israel? Pleitos de todo tipo. Israel en el gobierno, en la cúpula del gobierno, no quiero hablar mucho de esto, pero en la cúpula del gobierno es una división tremenda, que si los de derecha, que si los de la izquierda, que los ortodoxos, que los ultraortodoxos, que los reformistas, en cuanto a los que guardan Torah, etcétera, etcétera. Entonces, 1, mucha apostasía. 2, guerras hubo en la época de los jueces, internas. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Las dos cosas. Hay apostasía y hay guerra interna. Ahora mismo, hermanos, de una u otra manera. Y eso es un terreno muy fértil para que venga el antimashiach. Tú lo conociste como anticristo, pero después viene Yahshua. ¿Quién nos compró con su sangre preciosa? Bendito es el nombre del abacados. Ahora, la débil fe, porque tenían una fe muy débil, y mira cómo está ahora, la débil fe y la conducta irresponsable de los israelitas era obvia en la época de los jueces. ¿Y ahora? En los jueces, que después primeramente el Eterno vamos a estudiar con puntos y comas ese libro, que también es muy interesante porque fue inspirado por el Ruach HaKodesh sin duda, hasta Gedeón, que tuvo una gran fe. Él tuvo una gran fe y enfrentó enormes peligros durante la destrucción de los invasores madianitas, los amalecitas, etcétera, etcétera, las tribus del desierto oriental y demás. Él tuvo una gran fe, después él declina espiritualmente. Podemos ver, si quieren, nada más algunos en Jueces 7, para que veamos algo. En Jueces 7, en el verso 12, Jueces 7, 12, es fácil, está atrasito el libro, perfecto. 7:12 dice, y los madianitas, los amalecitas, los hijos del oriente, estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Vean cómo dice el verso 17.
Permítame un segundo. Dice así, y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Vemos el 21. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. El 22, tengan su marcatextos, yo lo tengo bien subrayado desde hace muchos años. Y los 300 tocaban las trompetas, shofarot, el cuerno de carnero. Y Yahweh puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Esa es la estrategia de guerra del Eterno. Y el ejército huyó hasta Betzida en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Mehola en Tabat. Aleluya. Entonces Gedeón lideró muchas guerras y esta fue una de ellas y hubo una gran victoria. Ahora, posteriormente, ¿qué hizo Gedeón? Esto es por un ejemplo. No estoy criticando a Gedeón, estoy diciendo lo que dice la Biblia. ¿Qué hizo posteriormente Gedeón? Gedeón dejó de consultar el consejo divino para que lo dirigiera en los asuntos cotidianos de su regencia. Entonces vemos, por ejemplo, en Jueces 8, ya era otra cosa. Miren nada más, la vuelta a la hoja. No, que no vaya a pasar eso con nosotros, hermanos. Por favor, mantengámonos todos en santidad y cada día mejor. Entonces, en Jueces capítulo 8, vemos el verso 16, por ejemplo, y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. Lo vamos a estudiar después. Ya he dado algunas ideas, pero después lo vamos a estudiar. Entonces vamos a leer, dice el verso 17, asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Bueno, la idea es esta. Habiendo tenido tanta bendición y tanta unción del Eterno, el apoyo total del Eterno, este líder tuvo pues todo para seguir triunfando. Pero bueno, desgraciadamente, dice el 23, mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo señorará, Yahweh señorará sobre vosotros. Pero vean el 27, eso lo vamos a estudiar después. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Entonces, es importante recalcar, aunque me lleve 2 viernes para que se entienda, 2 inicios de Shabbat, explicar la introducción del libro de Ruth, no me quiero ir demasiado rápido. Apostasía, guerras internas y bueno, varones que estaban en un nivel muy alto espiritualmente decayeron. ¿Cuál es la causa? La falta de oración. La falta de oración, si estamos orando todo el tiempo, no caeremos, resistimos la tentación y es sabio aquel que resiste la tentación. Todas esas citas ya te las debes de saber de memoria, de hecho muchos se las saben de memoria. Entonces la idea es resistir al diablo y, exacto, huirá de vosotros. Resistid, pero no estar coqueteando con el diablo. Hay que ver totalmente, tener la vida consagrada, la mente, el espíritu, la vista, todo consagrado al Eterno. Ahora, este líder dice, miren, voy a seguir leyendo un poquito para que se le entienda bien. Dice el 28, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. Otro pecado. Porque en la Tanaj, en la Torah, nunca el eterno Yahweh Sebaot, quien es Yahshua HaMashiach, aprobó que se tuviera otra mujer. Entonces dice aquí 31, también su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. 32, se murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez y fue sepultado en el sepulcro de su padre, Joás, en Ofra de los Abieseritas. 33, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse. Terrible. Yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron, 34, los hijos de Israel de Yahweh, su Elohim, que los había librado de todos sus enemigos alrededor. La cuestión está que después de la muerte de Gedeón,
Abimelech, hijo de la concubina de Siquem, mató a todos los otros hijos. A todos. O sea, hizo una matazón. No mató a uno, excepto a uno. Y se estableció como un rey impío y sanguinario. Y eso lo vamos a estudiar, pero despuesito, en Jueces capítulo 9. Entonces, ¿qué había en ese tiempo? Y recuerden, en esta misma época sucedió Ruth, Boaz, etcétera, toda esa relación tan hermosa. Vamos a ver que es un libro muy hermoso y hay algunos videos aquí en este mismo canal Shalom 132 sobre el libro de Ruth. Ahora, pero mucha atención lo que voy a ministrar. Todo indica entonces que Ruth, por lo que ya vimos en los últimos versos del libro de Ruth, todo indica que Ruth, muy probable, fue contemporánea de Gedeón. Ahora, en la segunda parte, por así decirlo, del siglo XII, antes de nuestro Adón, de nuestro Señor Yahshua HaMashiach, sucedió esto. Ahora, ella fue la bisabuela de David. A ver, entonces volvemos otra vez al libro de Ruth, por favor, en el 4, bendito seas Abacados, 17. Sí, 4:17 de Ruth, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y le llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David, entonces bisabuela. ¿De acuerdo? Ahora, eso sucede más o menos 1000 años, vamos a cerrarlo en 1000 años antes de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Por otro lado, había un juez de nombre Shimshon, Sansón. Era un juez con una fuerza, un varón con una fuerza sobrenatural, porque se la daba el Espíritu de Yahweh. Entonces, fuerte físicamente, pero débil de carácter, en lo moral y en lo espiritual. En lo moral y en lo espiritual. No estoy criticando la memoria de Sansón, simplemente estoy diciendo lo que dice el Tanaj. Porque muchos a veces predicadores de todo tipo se ensañan, ¿no? Y dice, pero ¿cómo es posible que haya hecho esto? Nunca hay que decir eso. Nunca hay que decir esto. Lo hicieron y se acabó. Si está en la Biblia es para que aprendamos a no hacer lo que ellos hicieron o hacer lo bueno que ellos hicieron. Entonces sí era un varón muy fuerte, pero no crean que Sansón ha de haber tenido grandes músculos como aquellos que se van al gimnasio y se inyectan cantidad de hormonas de todo tipo. No, porque si no, entonces su fuerza no sería un secreto. Dirían, está fuerte porque está fuerte. No, tal vez era un tipo delgado, etcétera, no con mucho músculo, pero entonces ahí actuaba el Espíritu de Yahweh. Eso lo ministré ya hace tiempo en un tema, hasta ya se me olvidó cómo se llama el tema. Entonces, a ver, Gedeón, Abimelech, las concubinas, la matazón que hubo, la apostasía, las guerras internas, Sansón fuerte físicamente, pero muy débil espiritualmente y moralmente aún mucho peor, ¿por qué no decirlo? Entonces, ante toda esta irresponsabilidad nacional, porque dice aquí que Israel se prostituyó, no nada más los líderes. Entonces, ante toda esta irresponsabilidad nacional y debilidad de carácter, porque cuando una persona es puesta como líder, es porque va a dar el ancho, como decimos, ¿no? Perdón por la expresión, o sea, va a tener carácter para hacer las cosas. Pero había mucha debilidad de carácter, eso lo vamos a estudiar después. Entonces, vean ustedes, mucho pecado en Israel en ese momento, mucha irresponsabilidad. El pueblo estaba prostituido tras los Baales. Mientras tanto, Ruth, la moabita, vamos a dejarlo así, y Boaz, el hebreo, el judío, para que se entienda, brillan como ejemplos de pureza, de fe y de una vida responsable ante los ojos del Eterno. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Tenemos una vida de pureza? Porque no nada más es la pureza sexual, no. Si hablamos difamaciones y chismes, pues ¿cuál pureza de labios? De fe. Recuerden que la palabra fe, emuná, quiere decir creer, confiar, obedecer. Y de una vida
totalmente responsable ante los ojos del Todopoderoso. Eso fueron vos y Ruth. Ahora, a pesar de que fue un tiempo de mucha oscuridad, pongan mucha atención, hermanos, ¿quién atiende? Eso, aleluya. A pesar de que fue un tiempo de mucha oscuridad, Yahweh demuestra que estaba actuando en un remanente fiel. Voy a volver a repetir esto y es lo que está sucediendo ahora. El mundo está perdido en su pecado. Pecado sexual, pecado de todo tipo. Asesinatos, abortos, es decir, de todo tipo. Bueno, a ver, a pesar, dije yo, para que los que gusten anotar, que era un tiempo de mucha oscuridad, demuestra que Yahweh estaba actuando en un remanente fiel. Es lo mismo ahora. Es lo mismo ahora. ¿Estás dentro de ese remanente fiel o ves cosas que no convienen? No me refiero a pornografía, que eso ya estaría totalmente reprobado. Hay cómicos, arbureros y de doble sentido y cosas asquerosas, etcétera. Porque el Eterno viene por una Keilah limpia, pura, resplandeciente, con su lino, que son las acciones justas de los santos, de la vestimenta del mesiánico o de la mesiánica. Repito por tercera vez, hermanos preciosos, en esa época de oscuridad, Yahweh estaba actuando en un remanente fiel. Lo mismo hoy. Vean cómo dice Jueces 21, 25. O sea, el último verso de Jueces. Vamos allá, está cerquita. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y es que a falta de profeta, el pueblo se descarría. Entonces, a ver, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. La gente en el mundo no tiene rey. Bueno, sí, el diablo, Yahshua Mashiach le reprenda. Nosotros tenemos al Rey de Reyes, Yahshua HaMashiach. En esta época de oscuridad, el Eterno está actuando en un remanente fiel. La pregunta, ¿tú y yo estamos en ese remanente fiel? Porque el Eterno viene ya, mira cómo se está cayendo el mundo a pedazos. En contraposición de lo que acabamos de leer de Jueces 21, 25, de que cada quien hacía lo que bien le parecía, en contraposición, en el libro de Ruth, observamos gente que depositó su fe en Yahweh como el soberano. Es una contraposición total, hermanos. Ahora, Moshe escribió, ahorita vamos a ir para allá, en Génesis 19, del verso 30 al 38, sí, es una sombría, o sea, histórica del origen de la nación de Moab. Las hijas de Lot, tú ya lo sabes, pensaron que tendrían o que no tendrían futuro. Entonces, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ellas tuvieron relaciones con su propio padre, cometiendo incesto, y nacieron Moab y de la otra Ben-Amí. Y ellos son los fundadores de los moabitas, de donde viene Ruth, y después voy a explicar algunas cosas, y los amonitas. A ver, entonces, por amor a los nuevecitos, vamos a abrir nuestra Tanaj en Génesis 19. Vamos para allá. En Génesis 19, verso 30. Génesis 19, verso 30. ¿Lo tienen? Búsquenlo. Es que es muy importante esto, hermanos, porque hay muchos hermanos que son nuevecitos y nunca han tenido la oportunidad de ver estas citas. Entonces vamos a ayudarnos todos. Con eso, con mucho amor. Entonces, Génesis 19, verso 30. Dice así: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: vuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. ¿Podían haberse ido con Abraham? Había hombres ahí. El pretexto es siempre pecar, hacerle caso al diablo. Yahshua HaMashiach repréndalo.
Entonces el verso 32, ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre. O sea, tuvo relaciones sexuales, literal. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Eso fue un pecado terrible. 35, y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. De donde viene Ruth, por así decirlo. 38, la menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Bueno, la cuestión está que estos dos pueblos siempre hicieron guerra contra Israel. Siempre hicieron guerra contra Israel. Ahora, ¿qué hizo Ruth? Pasándome a otras cosas, pero en la misma introducción. Recuerden, es la introducción del libro de Ruth. Ruth rompió con la idolatría de su pueblo. Entonces, también rompió, fíjense muy bien, por eso es importante cada vez que alguien entra a Gozo y Paz como congregante, le pedimos que sean santos, que hagan liberación demoníaca. Y eso consiste en romper maldiciones hasta la 4ª generación, porque lo recomienda el eterno Yahweh. Entonces Ruth no nada más rompió con la idolatría de su pueblo, sino rompió con ese pasado irresponsable, o su antepasada, la hija mayor de Lot, y se casó bajo la Torá de Yahweh. ¡Qué diferencia! ¡Qué tremendo! ¡Qué ejemplo! Ahora, Ruth, por así decirlo, aunque los siervos y siervas del Eterno siempre no buscaron ser reconocidos, ser aplaudidos, eso ya lo expliqué en recta final 50 con los falsos profetas, etcétera. Ruth comprobó que era digna, por así decirlo, de ser incluida en la lista de las mujeres más destacadas y más santas de Israel. Y bueno, nosotros ¿qué estamos haciendo? ¿Como varones o ustedes como mujercitas? Entonces, santificarnos. Ahora, la práctica matrimonial del levirato, porque eso está en la Torá, es el requerimiento de que un hombre se case o se casara con la viuda de su hermano muerto. A ver, vamos a Deuteronomio, por favor, vamos a Deuteronomio 25. Vamos a Deuteronomio 25. Deuteronomio 25, vamos para allá. Y vamos a ver el verso 5 y 6. Búsquenlo por favor, Deuteronomio 25, versos 5 y 6. Perfecto, Deuteronomio 25, versos 5 y 6. Dice así: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Esto es muy importante, hermanos, porque tiene que ver con Yahshua HaMashiach. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Verso 6. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. ¿Qué tuvo que hacer? Voy a ir para allá de una vez, resumiendo. ¿Qué tuvo que hacer nuestro Adón Yahshua HaMashiach? Yahshua HaMashiach no se divorció de la casa de Judá, pero sí extendió carta de divorcio a la casa de Israel. Y la casa de Israel no se podía casar, al menos que sucediera algo parecido a esto, que está en la Torá. El Eterno no iba a violar su propia Torá. Vean hasta dónde llegó nuestro Adón Yahshua HaMashiach y a ver si así valoramos más su sacrificio en el madero y su sangre preciosa que Él derramó por nuestros pecados. Él tuvo que morir y resucitar y entonces casarse con nosotros, y eso está próximo.
Vamos entendiendo entonces de qué se trata el libro de Ruth. No es un libro cualquiera, porque es un libro donde se menciona muchas veces Shaddai, el Todopoderoso. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te guarde. Es un libro muy hermoso, muy profundo. Ahora, yo creo que sí vamos bien con el tiempo. Entonces, a ver, aquí se le da, entonces en el libro de Ruth, ¿por qué no decirlo? Un marco adicional para el relato. Entonces vamos a ver Ruth 4, vamos para allá, en Ruth 4. Bendito sea Sabacados. Ruth 4, verso 9. Ruth 4, verso 9. Dice así, voy a leer algunos versos nada más. Dice, y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mí mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y sigue la narración mucho hasta el verso 17, ¿por qué no decirlo así? Ahora, entonces, Boaz se casa con la viuda moabita, Ruth, pero todo tiene que ver, todo es un prototipo de lo que iba a pasar con nuestro Adón Yahshua HaMashiach y de lo que va a pasar con la boda. La Hatuná, la boda, se llevará a cabo. Aunque Boaz no entra dentro del círculo, o no entraba dentro del círculo inmediato que lo obligara a cumplir, porque no era hermano de Malón. Él mostró su carácter bueno. Si cuando una persona decimos es bueno, solamente sabemos que bueno es el Eterno, pero hay personas buenas, por así decirlo, como decimos aquí en la tierra, personas nobles, sinceras, no hipócritas. Entonces, Boaz mostró su carácter bueno y mostró su amor por Ruth. ¿Y acaso Yahshua no es el único bueno y no ha demostrado su amor por nosotros, por Israel? Porque dice, con amor eterno te he amado, dicen los profetas. Ahora, hemos estudiado en la Torah que los hijos de Judá fueron malvados. Eso está en Génesis capítulo 38. Entonces, ahí se narra que, por ejemplo, el Eterno le quita la vida. Vamos para allá, por amor a los nuevecitos, para que ellos vean. Vamos a buscar Génesis en el capítulo 38. Génesis 38. Perfecto. Vamos viendo aquí, miren, por ejemplo, dice aquí, a ver, dice en el 38, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo. Ya vimos eso, ya lo estudiamos, que eso estuvo mal. No estoy criticando la memoria de Judá. El cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a la luz un hijo y llamó su nombre 4. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en que sí cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Yahweh y le quitó Yahweh la vida. Atención a esto. 8. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Yahweh lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y tú ya sabes la historia, ya lo hemos estudiado bastante aquí. Ahora, entonces, a ver,
El Eterno le quita la vida a los dos, uno por malo y otro porque vertía en tierra. Entonces, cuidado con eso. Entonces, qué bueno, porque hay varios audios, videos que le titulé, están en este mismo canal, Shalom 132, guardadores del pacto. Tenemos que guardar el pacto, bendito es el abacados. Por eso cuando los ancianos que estaban en la puerta de Beit Lehem, o sea de Belén, la casa de pan, testifican de la transacción del levirato entre Boz y Ruth, bendijeron su unión matrimonial, porque veamos qué hermoso dice aquí, y van a ver, de ahí se saca la oración. Vamos por favor a Ruth. Ruth 4, verso 9, dice así, 4, verso 9. Bueno, y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido a mano de Noemí todo lo que fue de Abimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Ya lo leímos, entonces vámonos al 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Yahweh haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea. De ahí se saca la bendición para las mujercitas. ¿De acuerdo? Y se empieza por Sara, Raquel, ¿sí? Las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efratá y seas de renombre en Belén. Vean cómo dice el 12. Y sea tu casa como la casa de Farés, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Yahweh. Entonces, es muy importante lo que hizo Ruth, porque tiene que ver, es digamos, como una antesala, es un aviso de lo que el eterno Yahshua iba a hacer por nosotros. Entonces, mucha atención a lo que voy a decir. En el caso de Ruth, ella fue diferente a Tamar, fue muy diferente de Tamar. Entonces, Ruth obtuvo honorablemente el cumplimiento de la ley del liberato, conforme a la Torah, de lo que ya leímos en Deuteronomio 25. Mientras que Tamar, no estoy criticando a Tamar, simplemente estoy diciendo lo que dice la Biblia, el Tanaj, mientras que Tamar utilizó 1, un disfraz, y 2, la seducción sexual. Muy diferente, ¿se dan cuenta? Y fue en la época de los jueces cuando vivió Ruth, en una época horrible, que ya vimos apostasía, guerras y demás. Entonces Tamar utiliza un disfraz y la seducción sexual, porque se disfrazó de prostituta. Mientras que Ruth consigue, por fe, en el nombre de Yahshua Mashiach, lógico, de Yahweh, honorablemente el cumplimiento del liberato. Ahora, el libro también de Ruth nos narra la amargura de Noemí, pero esa amargura se convierte en gozo, y eso es lo que está profetizado, y de hecho ya se cumplió, y se cumplirá aún más, porque nuestro lamento se ha vuelto en baile, en danza. Bendito es el abacados. Noemí, según la tradición también judía verdadera, arrulló a Obed, su nieto, pero sus vecinos le decían, como ya vimos en el 4:17, le ha nacido un hijo a Noemí. Porque ciertamente las abuelas se vuelven madres. Es decir, ciertamente sí, los nietos son la corona de los abuelos, pero marca que aquí dice, le ha nacido un hijo. Sí, en el 4:17 ya lo leímos. ¿De acuerdo? Ahí dice ahí, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. No decían a Ruth. Claro, lógico, era Ruth la madre, pero es que la abuela ocupa un lugar muy importante. Por eso las matriarcas de Israel son importantísimas. Ahora, mucha atención. Algo especial de Ruth, que casi no se ve, por favor, mucha atención. ¿Siguen atentos? Eso, bendito es el abacados por sus vidas. Algo muy especial de Ruth que casi no se ve es el amor de Ruth hacia su anciana suegra.
Anótalo, hermana, que no se te olvide. Tremendo. Algo muy especial. Entre todo lo que está escrito aquí, algo que me llama mucho la atención a mí es el amor de Ruth hacia su suegra, que ya era anciana. Un amor muy hermoso, muy bonito. Ahora, en este libro el nombre del Todopoderoso es exaltado o resaltado más bien muchas veces. Por ejemplo, veamos Ruth 1:16. 1:16 dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim mi Elohim. Vamos al 2:12. Al 2:12. Bendito sea Saba. En el 2:12. Yahweh recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Yahweh, Elohim de Israel, bajo cuyas alas, estas son las alas, porque el Eterno usa talit, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ahí en las alas póngale talit, con T de tío al final, talit. Sí, perfecto. Bueno, se menciona también como Shaddai entre los atributos, porque Él es el Todopoderoso. Entonces en Ruth 1, en el verso 20, vemos: y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Yahweh, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: vuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Fíjate cómo está incluyéndose ella, ¿no? Entonces, sea el bendito de Yahweh, pero en el original dice el Shaddai, el Todopoderoso. El 21, y Ruth la Moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Entonces la protección de voz hacia esa mujercita que había conocido, esa mujer que había conocido. Ahora, en este bello libro se recalca, fíjense, algo que también me llama mucho la atención, creo que lo ministré ya en otros audios. Se recalca la oración, pero no solamente la oración de los creyentes en Yahweh, sino la contestación de Yahweh hacia su pueblo para bendecirlos. Entonces Noemí oyó que Yahweh había visitado a su pueblo para darles pan. Oyó. Entonces vamos a Ruth 1:6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Yahweh había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Por qué? Porque seguramente estuvieron orando: Padre, perdónanos, nos olvidamos de tu Torah. Y desgraciadamente es que el pueblo es así. Se arrepiente, vuelve a pecar, se arrepiente, vuelve a pecar. Pero el Eterno ya va a lanzar la tribulación, la gran tribulación y la ira, porque la copa ya está llena. Entonces, menos en estos tiempos, nunca, jamás hay que vacilar en las cosas del Eterno, pero menos en estos tiempos. Yo no vacilo y no puedo decir, bueno, para mí menos en estos tiempos, pero sí podríamos recalcar eso: no se te ocurra pecar. Ahora, Ruth, algo que te tienes que guiar es no hacerle mucho caso a las películas, porque las películas le agregan algo de Hollywood y eso no está bien, pero bueno. Pero hay tradición judía verdadera, de eso hay un video en este mismo canal Sharon 132, tú puedes buscar, vas a ver cómo te vas a gozar. Tradición judía verdadera. Entonces, Ruth había sido estéril con su marido, Malón, y posteriormente Yahweh le permitió que concibiese y diese a luz, por así decirlo, a un hijo. Y eso lo encontramos aquí en el 4:13 de Ruth 4:13. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Yahweh le dio que concibiese. Y Yahweh le dio, o sea, Él es el que hace que una matriz se abra, bendito es Él, que concibiese y diese a luz un hijo. En 8 ocasiones, amados hermanos, hermanas, en 8 ocasiones los personajes del libro de Ruth hablan de la actividad del Todopoderoso Yahweh.
Por ejemplo, en Ruth 1, entonces hablan, aparte que Shaddai, el Todopoderoso, hablan de la actividad. Entonces, por ejemplo, en el 1.13, dice así en 1.13: ¿habíais vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Yahweh ha salido contra mí. Entonces, a ver, aunque ella se quejaba de eso, pues, pero está hablando de que Yahweh estaba activo. En el verso 20, y ella le respondía: no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Cuál fue la situación? ¿Por qué esto? Porque no voy a criticar, recuerden, honramos la memoria de todos nuestros antepasados, pero en este caso les faltó fe, que no nos falte a nosotros. Si le pedimos al Eterno que no nos falte la fe, porque ellos se fueron a Moab, cosa que no debía de haber sido, pero bueno, el Eterno permitió eso. 21, dice: yo me fui llena, pero Yahweh me ha vuelto con las manos vacías. Se habla de la actividad del Todopoderoso. Yahweh es el que quita la vida, el que da la vida, el que hace que uno enferme, el que hace que uno sea sano. Yahweh es el que hace que uno vea y que el otro no vea. Él es perfecto, Él es soberano. Entonces vean cómo dice aquí el 21: yo me fui llena, pero Yahweh me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Yahweh ha dado testimonio contra mí y el Shaddai, el Todopoderoso, me ha afligido? Entonces se habla de esta actividad. En el 2.20, amados, dice así: y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Yahweh, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Pero aquí está hablando del Todopoderoso en primer lugar: sea el bendito de Yahweh. Bueno, ahora, en el 4.12, dice así: y sea tu casa como la casa de Farés, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Yahweh, de la actividad del Eterno. Siempre en los labios de nosotros como creyentes mesiánicos, es decir, que creemos en Yahshua HaMashiach, que Él es el Eterno y guardamos su bendita Torah, tiene que estar totalmente toda nuestra plática exaltación al Todopoderoso. Cosas vanas no, para nada, no tiene caso. Bendito es el nombre del Todopoderoso. En el verso 14, y las mujeres de este capítulo 4, y las mujeres decían a Noemí: loado sea Yahweh, o sea, exaltado, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Todo el tiempo es gracias a Yahweh. O Yahweh permitió esto, Yahweh permitió el otro, etc. Entonces tomemos eso en cuenta, amados Sahim, para que siempre esté el nombre de Yahweh. Ahora, permítame ir al 1, a Ruth 1, en el verso 8. Dice: y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Yahweh haga con vosotras compasión como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. ¿Se dan cuenta? Todo el tiempo es Yahweh. Y luego vean el verso 9: os conceda Yahweh que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ella alzaron su voz y lloraron. En el 2, no sé si ya lo leímos. Sí, ya lo leímos, el 2.12. Y luego el 4, permítame ver si ya lo leímos. También ya lo leímos, el 4.11 y el 12. Entonces, todo el tiempo es bendición a los creyentes en el nombre de Yahweh. Vamos a ver esto ahora. Vamos a Ruth 2, en el verso 4. Ruth 2, 4 dice aquí que vos vino de Belén, Baitlején, la casa de pan, y dijo a los segadores: Yahweh sea con vosotros. Y ellos respondieron: Yahweh te bendiga. Es un libro precioso. Se exalta el nombre de Yahweh en todo, en quien es el Todopoderoso, en su benevolencia, en su bendición, en que Él da y Él quita, como dijo Job. Bendito es el Abacados. Ahora vamos a ver el verso 19 aquí, el verso 19. En Ruth, permítame, 3, perdóneme.
En Ruth, el verso 19, sí, ahí mismo. Ruth 2. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó a ella su suegra con quien había trabajado y dijo: el nombre del varón con quien hoy has trabajado es vos. Entonces dice el 20, y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Yahweh. O sea, todo el tiempo es bendición del Todopoderoso, bendito es su nombre por siempre. En el 3:10 dice: y él dijo: bendita seas tú de Yahweh, hija mía. Y vamos a ver eso después, que él tenía muchos, no se sabe cuántos, pero sí era muy mayor en edad vos que Ruth. Entonces dice el 3:10, y él le dijo: bendita seas tú de Yahweh, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. ¿Te das cuenta? Por eso digo que tenía más años. Ahora, la idea es que en este libro Yahweh, se menciona el nombre de Yahweh, 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 Yahweh. Y en la misma época donde estaba apostasía, prostitución, idolatría a los Baales, o sea, en Israel, al mismo tiempo. Yahweh sin duda estaba actuando en un remanente fiel. Eres parte del remanente porque Yahweh ya viene. ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Ahora, vos y Ruth se consagraron en cumplir sus responsabilidades cada uno a la luz de la fidelidad a Yahweh. Es decir, cuando una persona consagra su vida a Él, su matrimonio, hasta su negocio, lógico, esas cosas se hablan fuera de Shabbat, pero es un decir, todo sale bien, todo es bendito, todo es bendito. Entonces aquí en el caso de vos y Ruth, ellos se consagraron a cumplir sus responsabilidades a la luz de la fidelidad al Todopoderoso. Podemos ir a Ruth 1:17. Ruth 1:17. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Yahweh. ¿Te das cuenta? Todo tiene que ver con el Todopoderoso, porque así es. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. En el caso, por ejemplo, vamos a ver el 3:13. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si Él te redimiere, redímate. Mas si no lo te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Yahweh, descansa pues hasta la mañana. Precioso libro. Todo el tiempo es exaltar al Todopoderoso. Si tú recuerdas cuando estudiamos el primero y segundo libro de los reyes, todo lo malo que fueron esos reyes. Los reyes de Israel, todos fueron malvados. Y los reyes de Judá, la mayoría malvados. Muy poquititos, contaditos con la mano, los dedos de la mano, fueron temerosos del Todopoderoso. Y mira qué bonita pareja aquí. Tremendo, ¿verdad? Ahora, ya vimos que Booz felicitó a Ruth por buscar refugio bajo las alas, bajo el talid del Todopoderoso. Eso lo vimos en el 2:12, por si gustan anotarlo. Entonces, ¿puede ser que Elimelech actuara irresponsablemente por dejar a Israel y trasladarse a Moab? Sí, sin duda. Pero Noemí actuó muy responsablemente al volver. Entonces vemos la diferencia aquí. A ver, vamos a ver el 1:2. Dice aquí, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón, Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Entonces sí, actuó de alguna manera irresponsable, pero Noemí fue responsable. 1:7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Aleluya. ¿Quién hizo eso? Una mujer, Noemí. Tremendo. Entonces, varones, mujeres, actuar como verdaderos santos. Ahora, en el caso de Orfá, regresó a su hogar y a sus dioses.
moabitas, no se sabe más de ella. Ruth decidió seguir al único y verdadero Elohim, el Dios de Israel, el Elohá de Israel, y hacerse cargo de su suegra. Por eso dije que algo que me llama mucho la atención es el amor a su anciana suegra. Ahora, escuchen muy bien, amados hermanos. En este libro, en el libro de Ruth, la palabra redimir está varias veces. Redentor, aunque de otra forma, pero está varias veces. Redención también se usa mucho. Entonces, ¿en qué piensas? Exacto, en Yahshua HaMashiach. Y vamos a ir desglosando el libro y van a ver cómo nos vamos a gozar. Entonces la palabra redimir, redentor, redención aparece mucho. El pariente más cercano, lo vamos a ver después, se rehusó a redimirla. Y vos actuó responsablemente al redimir. Eso lo vamos a estudiar en el 3.12 y en el 4.1 al 10. Ahora, otra palabra que me gusta mucho aquí, que aparece en el libro de Ruth, es Gesed, que quiere decir bondad. En muy pocos libros está como tal la palabra, Gesed, así en hebreo. Entonces Noemí pidió a Yahweh Gesed por sus nueras. 1.8. Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volved cada una a la casa de su madre. Yahweh tenga la sud Gesed, o haga Gesed con ustedes, tenga compasión, pero más que compasión va más allá. Una bondad, que el Eterno te bendiga, te guarde, tenga mucha bondad contigo. Entonces, si no me dijo a sus dos nueras, andad, volvés a cada una a la casa de su madre. Yahweh, haga con vosotras compasión, Gesed, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo, Gesed, bondad. Hermanos preciosos, en un mundo tan perdido y pecador, hay que ser bondadosos. Hay que ser bondadosos. Bendice a otros y serás muy bendecido. Ya lo dije en otros temas. El dar no te quita, te aumenta. No me refiero solamente a la plata para que tú quemes allá fuera de Shabbat, hagas discos, memorias y libros. No, eso después, Shabbat. Pero me refiero al amor, al tiempo, a tu dedicación, así como Ruth con su anciana suegra. Ahora, la bondad del Eterno va más allá de lo que nos podemos imaginar. Entonces, aquí, por ejemplo, Booz tuvo Gesed por Ruth. Aquí Booz tuvo Gesed, o hizo Gesed por Noemí. Entonces, Ruth no se casó con uno más joven, sino porque tuvo amor por Booz. Voy terminando. Conclusión. Elohim, hermanos, Yahweh, cuida, protege, alimenta a su pueblo obediente, a su remanente. ¿Por qué estar preocupados por la tribulación y la gran tribulación? En la ira ya no estaremos. Aleluya. ¿Por qué estar preocupados? A ver, repito. Elohim, Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach, protege, alimenta, cuida a su pueblo. ¿Y qué demanda Yahweh del pueblo? Guardar su Torah. Y eso quiere decir que seamos obedientes, fieles, y que haya una misericordia, para que se entienda por amor a los nuevecitos, mucha compasión por los demás. Ahora, el llamado que nos hace Yahweh a través del libro de Ruth es a vivir responsablemente bajo su talid, guardando la Torah, creyendo en el Redentor, quien es Él, el Mashiach, Yahshua, quien es Él. Ya lo vimos hace 8 días en el tema de Yahshua, aquí Anihu, porque yo soy Él. ¿Cuál llamado, repito, hace Yahweh con este libro de Ruth? A vivir responsablemente bajo su talid, guardando la Torah, creyendo en el Mashiach. Vos redimió a Ruth, y Yahshua, como es Elohim, redime al mundo. Tremendo.
Aleluya. Ahora, hago un paréntesis y termino, pero pongan mucha atención. Yo siempre he dicho que el Eterno escoge semitas dentro de su pueblo. Entonces, póngame mucha atención. Taré fue padre de Abraham, o Abraham en ese tiempo, Nacor y Harán. Abraham, Nacor y Harán. De Harán viene Lot, la hija de Lot, la mayor y la menor, pero la mayor. Y de ahí viene Ruth. Ahora, ¿de dónde venía Taré? De línea semítica. Entonces, pienso en mi espíritu que Ruth representa, lógico, la casa de Israel, vos, la casa de Judá. Eso ya lo ministré hace muchos años acá mismo, en este mismo altar de piedra que se levantó para el eterno Yahweh, Yahshua. Entonces, representa la casa de Israel. Ahora, el Eterno es el que cuida los genes, hermanos. El DNA no se pierde. Yahweh es perfecto. Entonces, sí hubo gente muy gentil y muy pagana unida a ese pueblo también de Moab. Eso ya lo cuenta la historia, etcétera. Eso son estudios ya bien profundos, pero prácticamente posible, repito. A ver, Taré, bueno, pero de ahí Shem, Taré, Abraham, Nacor, Harán, Lot, la hija mayor, vamos a tenerla en cuenta nada más la hija mayor. De ahí, Ruth. El Eterno es perfecto. La representación de la casa de Judá y de la casa de Israel. Vuelvo a sacar la conclusión otra vez, porque si no, entonces de nada sirve estudiar el libro, hermanos. El llamado de Yahweh ahora es vivir responsablemente bajo su talit y creyendo en el Moshiach, quien es Yahshua, Él mismo. Dejen sus apuntes y su Tanaj y nos vamos a poner de pie. Vamos a dar toda Gabá, gracias al Eterno porque Él es bueno. Padre Eterno, toda Gabá porque Él es bueno. Nos permitiste estudiar tu bendita Torah, tu Tanaj, tu Biblia, tu palabra. Cuánta belleza, Padre, en este libro que vamos a estar estudiando en los próximos Shabbatot. Te damos toda Gabá por ello. Omen, Beomen. Y podemos aplaudir porque realmente es fiesta.